Cultural, que es fundamental también para entender estos procesos históricos que están enfocados no solamente al desarrollo económico y a la trascendencia que tiene eh, la llegada de esta población al continente americano, de los afrodescendientes, sino que también estamos hablando de los intercambios que se producen internamente en nuestros territorios y la riqueza de esta mezcla que, bueno, que agradecemos profundamente. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Ahora gracias. sí, vamos con la tercera presentación que va a ser llevada a cabo también por su autor, Matthew Pitway. Espero no equivocarme porque Headway. Pathway, ok, porque mi inglés, por más que intento, bueno, lleva sus años ahí intentando. No hay Eh, problema. va- ok, bienvenido Matthew. Va a presentar un texto cuyo título es Cuban Literature in the Age of Black Insurrection, Manzano, Plácido and Afro-Latino Religion, publicado por The University Press of Mississippi en el 2019. Matthew viene de la University of South Alabama. Bienvenido, welcome Matthew. Muchas gracias, Damelis. Bueno, la verdad que para mí todos me pueden oír, todos me oyen. Bueno, siempre a mí me gusta confirmar esto con los micrófonos porque sabemos que hoy en día la tecnología y todo lo demás falla. Pero bueno, estamos aquí en la lucha. Bueno, yo soy Matthew Pitway, originalmente de Detroit, Michigan. Estoy aquí desde Alabama del Sur y es un placer para mí participar en la Asociación Mexicana de Estudios Caribeños y poder presentar mi libro Cuban Literature in the Age of Black Insurrection. En español tengo una presentación que voy a compartir con ustedes. Ahora se ve. Ahora No, se ve la presentación. en este momento no se ve, Matthew. Lo siento, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Un momento, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Es la misma cosa que hago con mis estudiantes. No sé por qué ahora se vuelve más difícil. Ok, y ahora se nota. Quiero engrandecerlo. Sí que lo voy a engrandecer. Ok, muy bien. De todos modos, el título de mi libro en español es Literatura cubana en la época de insurrección negra, Manzano Plácido y religión afro-latina o afro-latinoamericana, por así decirlo. Y es un libro que yo publiqué el año pasado después de muchos años de investigación. Lo que pretendo hacer con literatura cubana en la época de insurrección negra es ofrecer algunas herramientas metodológicas y hasta epistemológicas que yo creo nos van a permitir reescribir y repensar la historia literaria afro-latinoamericana en el siglo XIX. En poco tiempo explico a qué me refiero, ¿no? Bueno, primero quiero compartir aquí el mapa de Cuba. Los acontecimientos de mi libro empiezan realmente a finales del siglo XVIII. Voy a introducir primero el tema y después dar un poco de contexto histórico y después quiero dar los datos biográficos de Juan Francisco Manzano, el único hispanoamericano que produjo una autobiografía de su vida como una persona cautiva, como un esclavo, para ponerlo en términos jurídicos, y Gabriel de la Concepción Valdés, que nació como hombre libre, mulato o afrodescendiente de tez clara en Cuba. Y después voy a dar la hipótesis del libro y mostrar unos ejemplos de su poesía. De todos modos, los temas que trato en el libro son la religión católica y la espiritualidad de raíz o matriz yoruba y la espiritualidad congoleña o conga. En Cuba se llama además la conga cubana, la religiosidad conga cubana. Los acontecimientos empiezan después del asedio británico de La Habana. Juan Francisco Manzano nació en 1797 y Plácido en 1809. Y entonces, en este momento histórico,
la revolución haitiana estaba en el proceso de triunfarse. Sabemos que se triunfó en el año 1804. Entonces, eso es el trasfondo histórico de los acontecimientos. Estoy analizando las representaciones de catolicismo en la obra, el romanticismo y el neoclasicismo desde la óptica de la subversión religiosa afrocaribeña. Aquí tenemos los contenidos del libro. Lamentablemente no creo que se vean muy bien. El libro lo publiqué en inglés el año pasado y tengo un traductor para el libro, pero estoy buscando un editorial, una prensa latinoamericana para publicar el libro en español. Hay 6 capítulos del libro, una introducción que da los datos biográficos, el contexto histórico y también pone que nos ofrece una historia cultural de Juan Francisco Manzano y Gabriel de la Concepción Valdés, y después 2 capítulos que analicen la representación del catolicismo en su obra y la necesidad de ofrecer, realmente fueron católicos, pero también la necesidad de ofrecer esta fachada al mundo porque había algo mucho más que catolicismo en su obra. Son capítulos 4 y 5 que exploran tanto la espiritualidad de raíz yoruba como la espiritualidad conga o bakonga, si nos referimos a la etnia en el norte de Angola. Y el último capítulo explora el papel de Juan Francisco Manzano y Gabriel de la Concepción Valdés, mejor conocido como Plácido, en un movimiento antiesclavista que los estudiosos cubanos llaman la escalera. Y eso porque ataron a los afrodescendientes, los negros, a las escaleras desnudos para torturarlos y sacarles confesiones. Nosotros usamos más bien movimiento antiesclavista de 1844. Entonces el libro es tanto un estudio literario como una historia cultural. Bueno, entonces, ¿en qué consiste realmente el problema? Es el mismo problema de siempre. Ser intelectual negro es ser enemigo del Estado. Me refiero al Estado colonial, bajo el gobierno de Isabel II, que fue liberal en España, pero igual fue como un monstruo realmente en Cuba. Manzano, Juan Francisco Manzano y Gabriel de la Concepción Valdés, los dos fueron no solamente acusados, pero fueron procesados. Y la acusación del Estado colonial fue exactamente esta que tengo aquí en la pantalla. Cito: la conspiración proyectada por la gente de color para el exterminio de la parte de la población blanca de esta isla. Fin de cita, cito fin de cita. ¿Qué sucede entonces? Después de la revolución haitiana, los españoles temían que Cuba también se convirtiera en un estado revolucionario. Sabemos que la revolución haitiana permitió, voy a mencionar como por lo menos 2 o 3 cosas que logró la revolución haitiana. Primero, la destrucción de la colonia francesa esclavista. Bajo la Constitución de Dessalines tenemos la declaración de todos los habitantes de la isla, inclusive a los polacos como negros. Y la tercera cosa que logró hacer la Constitución de Dessalines con la Revolución Haitiana fue que la prohibición de que el blanco se adueñara de territorios haitianos. Entonces, eso fue una de las varias constituciones. Entonces, los españoles mirando hacia Haití temían que los poetas afrodescendientes participaran con otros negros libres en una conspiración contra el gobierno español. Y yo exploro la acusación del gobierno español en el libro. Vamos a continuar. Ahora quiero hablar, ahora que he proporcionado contexto histórico, quiero hablar específicamente de Juan Francisco Manzano. Yo creo que los latinoamericanos e hispano-caribeños tienen realmente el derecho de enorgullecerse de Juan Francisco Manzano. Publicó su autobiografía 5 años antes del muy famosísimo Frederick Douglass.
porque lo publicó en 1840. Manzano nació en 1797 en La Habana, Cuba. Fue un esclavo o un cautivo, yo prefiero decir cautivo, de la Casa Grande. Manzano fugó la plantación o el campo laboral hacia 1817, después de la muerte súbita de su mamá, de su madre. En La Habana, Manzano llegó a ser autodidacta, usando los pocos estudios que había logrado siendo esclavizado. Se valió de los círculos literarios para publicar su primera colección de poesía. Entonces, él fue uno de los primeros cubanos en publicar una colección de poemas. Antes de José María Heredia, logró su libertad, su emancipación, al escribir la autobiografía que Domingo del Monte pidió. Eso fue el quid pro quo. Logró su libertad en 1836 y, como he dicho antes, fue en 1840 que se publicó en traducción inglesa su autobiografía. Según mis investigaciones, Juan Francisco Manzano sí se integró al movimiento antiesclavista de 1844 con Gabriel de la Concepción Valdés Plácido y se murió en 1853, pero no fue por el movimiento que se murió. Yo exploro en más detalle el papel que desempeñó o que debería haber desempeñado. Vamos a seguir adelante con el tiempo que nos queda hablando de Gabriel de la Concepción Valdés. Nació en 1809 en La Habana. Fue hijo de una mujer española de Burgos, del norte de España, Concepción Vázquez, y un hombre cuarterón, afrodescendiente de tez clara, Ferrer Matoso. Fue abandonado por ellos a un orfanato, pero su abuela negra lo crió. Plazo empezó a publicar en 1834 y desde el principio Plazo introdujo ideas emancipatorias, pero llegó a ser el poeta más prolífico en el siglo XIX en Cuba, y esto representó un problema muy serio para el gobierno español. Aún más, Plazo se integró al movimiento de 1844 y su poesía muestra no solamente el catolicismo, pero símbolos de la cosmogonía yoruba y bakonga o congoleña. Fue condenado a la muerte por la colonia en 1844 como cabecilla de movimiento. Y yo exploro exactamente cuál fue su papel en este movimiento en el libro Cuban Literature in the Age of Black Insurrection. Quiero hablar ahora de los objetivos de mi libro. Principalmente la crítica tanto norteamericana como cubana han analizado la obra de Juan Francisco Manzano y Plácido como mulatos alejados de la africanía, principalmente como mulatos asimilados al catolicismo. Y yo discrepo, ¿no? Yo discrepo con esta opinión crítica. Lo que pretendo hacer en el libro es desenterrar las obras más desconocidas de Manzano y Plácido y hacer una especie de arqueología literaria en las palabras de Toni Morrison. ¿A qué me refiero con esto? Pues examinar las prácticas y la presencia de espiritualidad caribeña de matriz yoruba y congoleña en los poemas los poemas de Manzano y Plácido, porque Plácido no produjo ninguna autobiografía, pero Manzano sí. Entonces, en las obras de los dos. Entonces, a partir de esas prácticas, pretendo pensar la cosmogonía no como folclórico, no como folclore o algo folclórico, más bien como un cuerpo de conocimientos, un cuerpo epistemológico que tiene posibilidades emancipatorias. Y en este momento me gustaría distinguir entre la teología católica esclavista que predicaba la redención a manos de Jesucristo y lo que quiero llamar como la filosofía o los principios congos y yorubas de que el africano debe
adquirir el poder necesario, el H, para emanciparse, La redención versus la liberación, la redención del alma versus la liberación. Mi hipótesis y mis argumentos. Cuban Literature in the Age of Black Insurrection propone que Manzano y Plasto no se asimilaron por completo al catolicismo español. Más bien, estos autores negros cubanos se apropiaron del catolicismo como un lenguaje simbólico para representar la espiritualidad afrocaribeña. Además, emplearon tropos literarios de romanticismo y neoclasicismo para disimular una cosmogonía afrocaribeña en su obra. El conocimiento religioso africano subvirtió el dogma católico que predicaba un sufrimiento redentor que podría liberar el alma, pero dejar el cuerpo encadenado. Liberar el alma, pero dejar el cuerpo encadenado. Vamos a continuar. Voy a hablar de mi metodología y después, dentro de poco, voy a terminar. Lo que quería hacer era hacer una lectura atenta del poema, de los poemas, las cartas, la autobiografía de Manzano y documento del Estado colonial. Entonces, según lo que tengo entendido, mi libro es el primer libro que explora la espiritualidad aplicada en su obra. Y no solo eso, pero también el primer libro en estudiar los dos autores juntos. Esto es muy importante porque se conocieron así en 1839 y colaboraron. A raíz de una lectura atenta, ubico estos textos en su momento histórico y su momento etnohistórico. Leer el poema o leer los poemas por sus valores estéticos y religiosos, tanto hispanos como afrocubanos. Ubicar el poema en el discurso espiritual afrocaribeño buscando matices yorubas, congo-angolanos u otros. Por ejemplo, Manzano en un momento habla de San Antonio en el proceso de escaparse, antes de escaparse de la plantación, rinde culto a San Antonio, pues en la espiritualidad afrocaribeña en Cuba, San Antonio es también el espíritu de la encrucijada. Es el que abre los caminos y los puede cerrar a su manera y cuando quiera. Y este es el Eguá. Entonces, a lo largo de la obra, yo exploro esos matices. Este es un ejemplo de un poema que publicó Manzano, que gracias a Yasnay Cuesta, excelente bibliotecaria cubana, pude digitalizar. Pues es Un sueño a mi segundo hermano, produjo Manzano en 1838, 2 años después de su emancipación, y es el único poema que dedicó a un negro, a su hermano Florencio, que todavía estaba, que aún era esclavo. Y Manzano tenía la responsabilidad, su mamá lo había encargado de reunir la familia después de morirse. Entonces tenía que cumplir con el deseo de los ancestros. Termino ahora con este poema, El juramento. El juramento es un poema que publicó Juan Francisco Manzano, un soneto que publicó en 1840. Voy a leer el poema y terminar con esto. Este poema es uno de los textos que justificaron que ejecutaron a Plácido, que justificaron la pena de muerte para Plácido según el gobierno. Cito: a la sombra de un árbol empinado que está de un ancho valle a la salida, hay una fuente que a beber convida de su líquido puro y argentado. Allí fue yo por mi deber llamado, y haciendo altar la tierra endurecida, ante el sagrado código de la vida extendidas mis manos he jurado. Ser enemigo eterno del tirano, manchar si me es posible mis vestidos con su execrable sangre por mi mano, derramada con golpes repetidos y morir a las manos de un verdugo si es necesario por romper el yugo. Gracias. Muchas gracias, Matthew.
Muy interesante y muy valioso tu trabajo, sobre todo, como decía hace un rato, este interés, esta importancia que tiene el desarrollo cultural como herencia afrodescendiente en nuestro continente y que en este caso en particular, a través de la literatura y fundamentalmente de la poesía, creo que es un trabajo muy valioso, muy hermoso y de mucho interés. Muchas gracias. Gracias. Vamos, ok, vamos a continuar entonces con nuestras presentaciones. Además, les quiero agradecer a todos porque realmente han respetado los tiempos con una impecabilidad que, bueno, todavía estoy asombrada. Bueno, vamos a continuar entonces.